Bueno, espero que se encuentren bien. Aquí les vengo con un tutorial nuevo de cómo mezclar, procesar, editar un poco, mezclar de la forma como yo mezclo. Hay muchas formas de mezclar y ponerle ese toque artístico y creativo que se hace en una canción. Yo en este momento voy a mezclar una canción nueva de mi álbum, de mi tercer álbum que se llama En mí. Las canciones son en inglés y en español. Esta canción es más que todo en inglés. Se llama Eyes of Lactes, Ojos de Lactes. De mi tercer álbum, como dije. Bueno, esta canción es una canción algo electrónica, pero más experimental. Tiene guitarras, no tiene teclados porque no le he metido, pero de pronto en el proceso de la mezcla podemos irle metiendo teclados, voces. Lo principal cuando uno abre su programa de música es ubicar el tiempo. Yo tengo el tiempo de 120, que se llama el tempo. Eso es el tempo que va a ir la velocidad de mi canción, es 120. Ya está arreglado, fijado. Lo otro es que ustedes notan acá que yo puse unos marcadores o localizadores para localizar cada parte de la canción. Donde está, por ejemplo, la introducción. Por ejemplo, si ustedes notan, esta canción tiene una, dos, tres introducciones y un silencio acá. Entonces, tiene estas tres introducciones. Tiene dos, una, dos y tres. Entonces, yo pongo eso para identificar cada instrumento donde va y así tener más control de la canción en sí. Bueno, lo tercero que hago es ponerle lo que llaman el compás. Quiere decir, la clave del compás. Por ejemplo, en este caso empieza en 6 cuartos, hace un silencio de 2, otra vez vuelve a 6 cuartos y sucesivamente va cambiando 6 cuartos, 2 cuartos, después entra el coro que es 9 cuartos. Bueno, lo otro que voy a hacer es, después de tener todo eso, yo tengo este diagrama de audio que yo ya he hecho un tutorial que hablaba del diagrama de audio de mezcla, de cómo ordenar los instrumentos. Primero se empieza con las baterías o percusiones, los bajos, y después se van con los sonidos eléctricos, que son, por ejemplo, sintetizadores o sonidos de viento, que son saxofones, trompetas, y después entran las guitarras, guitarra acústica y todo, y después entra la voz, que la voz es la corona, la reina de la canción. Siempre la voz predomina un poco más que todos estos instrumentos. Pero el que sostiene todo el pastel o esta torta es la batería, la percusión. Bueno, entonces lo primero que vamos a empezar es con el bombo. Entonces el bombo, vamos a empezar en la primera pista del bombo. Voy a jalarle el bombo acá. Listo, ahí tenemos el bombo. Lo primero que voy a mirar es, lo voy a ubicar, porque como ya lo tengo grabado, escucharlo. Bombo muy bueno, suena muy decente. Ok, me gusta. Tiene como un poquito de reverberación. Lo otro es que voy a hacer es cambiarle el color amarillito, como dice el coso acá. Vamos a poner todas las percusiones de este color. No tienen que ustedes hacerlos igual como yo digo, sino que más bien creativo como para identificar el sonido. Lo otro es que para que no se me mueva esto,
porque a veces uno con el mouse comete errores y puede mover la pista de audio. Entonces lo que yo voy a hacer es, con los controles que yo tengo acá, yo tengo un control donde yo puedo poner un candadito. Ahí puse el candado. Lo que hace esto es fijarme que no se me mueva de cosas. Si cada vez que yo lo muevo, él vuelve a su punto exacto. Yo lo ubiqué donde debe estar. Así me evito dolores de cabeza que después yo de pronto estoy mezclando muchas pistas y meto el mouse y muevo algo. Entonces empiezo a mezclar todo, ya lo mezclo todo y ya termino la canción cuando yo digo, pero ¿por qué la voz entró a destiempo? ¿Por qué esto cayó a destiempo? Porque tal vez por error uno movió esto. Entonces es mejor asegurarlo. Lo otro que yo voy a hacer aquí, se los enseñé en otro tutorial, es cortar estos espacios. ¿Con qué finalidad se cortan estos espacios? Con la finalidad de que el CPU de su computador o el procesador de su computador no trabaje mucho, no tenga que trabajar muy exhaustivamente. Entonces así la canción no va a robar mucho procesador. Los computadores en sí lo que hacen es leer información. El procesador procesa la información. Entonces lo que hace es que cada vez que el computador pasa por esta nota, estos sonidos, él lee esos sonidos. Pero cuando no hay sonidos, hay un silencio como estos que están acá, él no lee nada, entonces el procesador no se va a forzar mucho a leer la información. Entonces, si hay mucha información, porque después se procesa con efectos y todo eso, entonces va a leer la información del delay, va a leer la información de la distorsión y todos los efectos que usted le ponga. Entonces, si usted le pone todo eso y el computador suyo no tiene un CPU, un procesador bien fuerte que pueda leer toda esta información, él va a andar despacio porque la máquina ya está lenta. Lo que se hace es cortar esos lugares. Por ejemplo, puedo cortar más acá. Ponerle un cortador acá, vamos a escuchar. Listo, ahí está muy hermoso. Y aquí también se puede hacer lo mismo. Coge un poquito más. También tengo el candadito para que no se me mueva. Noto que está al tiempo, muy exacto, muy máquina porque es grabado en MIDI. Es decir, es una batería real pero grabada en MIDI. Utilicé los sonidos reales pero los procesé en MIDI. Suena muy bueno. Ok, aquí lo tengo en inglés, eso no va a tener mucho problema. Ahora lo que vamos a hacer es haberle hecho esto. Le cambiamos el color. Lo que voy a hacer es, según este diagrama, vámonos al redoblante o el clap. Entonces lo que vamos a hacer es traer aquí en inglés se llama snare. Aquí vamos a traerlo. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle el color. El mismo proceso, un poco tedioso. Ese es el modo. Y ponerle el candado. Ahí está el candado. Dice locked. Quiere decir cerrado. Y mirar que esté al tiempo. Ok, está perfecto. Voy a correrlo un poco por acá. Y voy a hacer el mismo coso. Hablo más que todo de estos espacios grandes. Por ejemplo estos. Estos son los que verdaderamente yo limpio. Pero espacios como decir estos así pequeños no tiene mucha importancia. Por ejemplo, este es tan pequeño, pero voy a cortar un poquito más para ver.
tratar de darle lo que más podamos, pero sin quitar la esencia del que tampoco quede cortado. Aquí también le puedo quitar un poco más, que no nos quede cortado. Ok, está muy bien, perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es irnos por todos los instrumentos. Esto es tedioso, pero esto es parte del proceso. Lo enseño así para que la gente pueda aprender. Entonces, lo que voy a hacer es... Hay gente que dirá, bueno, ¿por qué no tira todo de una? Yo en el caso mío no lo hago así, pero lo voy a hacer despacio para que la gente entienda, porque estos son tutoriales que van a ser largos. Ahora vamos a hacer el otro. El diagrama dice que los tontones... Vamos a ver cuántos tontones tengo yo acá. Yo tengo high, low y mid. Entonces voy con el high, tontón high. Ok. El high, el low. High. Después sigue el medio. Y después sigue el low. Ahí está. Bueno, en este caso esto los puedo procesar más rápido. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a enganchar ahí para que no se me vayan a mover. Y aquí los puedo procesar más rápido. Acá. Y los tontones no suenan sino ahí nomás. No hay mucho tontonada, yo veo. Tan buenos. Muy electrónicos como me gustan. Bueno, ahí está. También los vamos a poner amarillos. En este caso voy a andar un poquito más rápido para que la gente no se vaya desesperado o no se vayan a poner como aburridos. No les tengo que cambiar los nombres porque ya los tengo marcados. Voy a mover un poquito este. También lo vamos a mover un poco. Cortar acá. Acá. Y listo. Ya los tenemos bien. Ok, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, teniendo esto, vamos a... Ahora lo otro es que vamos, aquí dice Charles, Splash, campanas. Aquí en esta parte también va los platillos, el Charles. Entonces, en este caso yo me voy a basar que voy con el Charles. Me gusta más tirar el Charles primero antes del platillo. Entonces voy con Charles. Entonces los Charles, aquí vienen siendo, tengo dos. Uno es cerrado y otro es abierto. Vamos a dar el abierto y el cerrado. Tiempo. Vamos a jalarlo abierto y cerrado. Aquí ya. Entonces lo que voy a hacer es tirar los dos otra vez. De abajo. En diferentes tracks. Veo que voy a cancelar aquí porque empieza Cubase con sus cosas raras. Preguntar cosas extrañas y yo no quiero. A mí entre más limpio de los efectos, mejor. Ok, a ver, yo escucho acá. Ok, suena muy bien al tiempo. Vuelvo y hago lo mismo. Voy a poner candados. Voy a cambiarle el color. Amarillo.
medio amarillo acá, listo. Bueno, ahí está. Lo mismo que le hice a los otros, le voy a hacer a estos. Voy a empezar con este. Y vamos a cortar acá. Esto es edición. Por eso les dije que íbamos a hacer edición. Y ya cometí un error por acá. A ver, yo veo. Volvámonos un momento. Un split. Porque como los tengo los dos juntos. Cortemos primero este acá. Acá. Estamos acá. Vamos a ver acá. Cortémosle un pedazo. Es mejor hacerle como unos pequeños cortes. Cortamos un poco y listo. Este cortamos por acá así, no mucho. Cortamos de una vez. Vamos a cortarlo. Ya no le hago porque de pronto me como algo por ahí. Yo subo este. Lo que estamos haciendo es un poquito de edición. Que yo ya toda la edición lo hice lo mejor que pude. Pero a veces también llegamos a hacer más edición. Aquí de pronto le podía cortar todo esto, pero ahí sí toma más tiempo. Y verdaderamente no estamos como para esto, porque de pronto los que están viendo el video dirían, bueno, debía haber hecho esto hace rato el hombre. Bueno, démoslo así. Está bien, normalmente. Listo, ahora después de esto vamos con el otro que dice platillos. Entonces vamos a traer el platillo. Ah, no tengo los campaneros. Yo creo que le dicen cimbales o campaneros. Yo creo que es campaneros. Entonces aquí les dicen los ride. Les voy a traer el ride. Mismo, más rápido. Lo que estoy tratando de hacer y demostrar acá es el orden de cómo usted establece todo. Si ustedes notan una cosa del orden que yo llevo, vamos a escuchar los campaneros. A ver. Bueno, me suenan muy buenos los campaneros. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es el orden de los instrumentos. Ustedes notan, yo empiezo por lo que llaman cajas. Se empieza por las cajas. Bombo, este se llama redoblante. Empiezas con estos sonidos como de percusiones primero. Y después de las percusiones me voy pasando a los sonidos más brillosos que son estos, los charles, los platillos, que vienen siendo como otro grupo. Y después me vengo a este otro grupo, que viene siendo ya el ring. Y sucesivamente. Bueno. Entonces ya lo tengo ubicado, ya lo tengo cortado, listo. Ahora creo que ya tengo todo lo de la batería. ¿Qué me falta? Me falta el platillo. Faltan los platillos. Ya vamos a ver aquí dónde está el... Bueno, buenos. No tienen mucho. Volvemos a lo mismo. Cambiamos acá el color. No me cambio acá. Bueno.
Ahora lo mismo que vamos a hacer a los platillos es cortarles. Noto que el platillo está como un poco fuera de tiempo. No, no está fuera de tiempo. Parece fuera de tiempo, pero cuando lo subo acá, en Quantize está a un tiempo de acá. La cuarta del otro, entonces no está de tiempo. Pero estaba pensando que está de tiempo, no está de tiempo. Entonces aquí lo que va a hacer es asegurarlo primero. Aquí él ya me marca que está asegurado. Aquí tengo la cosa que dice eventos. Puedo asegurar el tamaño, puedo observar otras cosas. En este caso lo único que me interesa es la posición. Ok, está ya en la posición. Voy a cortarle un poquito acá esto. Ok, me salió porque un día aquí el controlador que tengo. Yo controlo todo con un controlador. Los controladores que tengo son unas tabletas. Controlan Cubase. Yo utilizo el mouse para estas cosas, para cortar y todo eso. Pero cuando hago funciones, en vez de irme por acá a hacer esa función, o me tocaría irme por acá a buscar esa cuestión, en vez de buscar ahí, yo hundo un botón acá en las tabletas. Bueno, ahora los tengo en inglés, no es problema con índole. Ahora lo que voy a hacer es ponerlos juntos. Un poquitico así. Bueno, ya teniéndolos todos así amarillitos, parece que está buen color. Voy a probar a ver cómo suena esta batería. Bueno, esa es la batería que tengo en el momento. No es una batería muy convencional. Ahora lo que voy a hacer es salvar y voy a frenar acá y voy a volver en el otro tutorial. ¿Ok? Chao.